Hemos estado tratando de responder a la pregunta de dónde venimos, de forma genérica la humanidad, ¿sí? Hemos dicho que venimos de nuestra materia, que tiene 14.000 millones de años, que empezó con el Big Bang. De ahí nuestro sistema solar y de ahí la evolución de los seres vivos, que es lo que somos nosotros. Entonces, ya siendo nosotros, tenemos la prehistoria y la historia. Ahora vamos a responder a la pregunta de dónde venimos, pero ya no como humanidad, sino como latinoamericanos. Pero no vamos a ver primero los latinos, sino los americanos. Vamos a ver primero la historia de los americanos y posteriormente la historia de los latinos, para ver por qué nos dicen latinoamericano. Generalmente se plantea que venimos del choque de dos principales culturas que son esas, ¿sí? Bien, entonces, primero lo americano. ¿De dónde surge lo americano? De el África, como todo lo humano. En el África estaban el Homo habilis, el Homo erectus y después evoluciona en el Homo sapiens. Y es el Homo sapiens el que sale alrededor del mundo. Entonces, a América no llegan los Homo habilis, no llegan los Homo erectus. Lo que llega es ya el Homo sapiens, ¿sí? El ser humano. Entonces sale de África el ser humano y se va a Europa, Asia, Oceanía, y lo último que conquista es América, porque le costaba mucho llegar a América. ¿Cómo lo logra? Como ustedes ya saben, por el estrecho de Bering en el norte de Asia. Y entonces los seres humanos pasan por primera vez, hace 20.000 años, al continente americano. Y lo primero que hacen es empezar a caminar y descubrir Norteamérica, ¿sí? Este es un lugar de grandes sabanas, donde hay mucha vegetación, muchos animales, también hay desiertos, nevados. En Norteamérica hay muchos climas diferentes, ¿sí? Y es un lugar muy grande. Entonces ahí empiezan a habitar los primeros seres humanos en tribus pequeñas, nómadas, ¿sí? Que son los antepasados de estas tribus como los Sioux, los Apaches, que suelen representarse a caballo luchando contra los vaqueros. Claro que el caballo llega con los ingleses, los españoles, ¿no? En América no había caballos más que hace 10.000 años, caballos salvajes, pero en la época de los indígenas no había caballos, entonces no tenían en realidad esa cultura como se ve en las películas. Pero sí eran tribus nómadas y seminómadas que iban por Norteamérica. Después, continuando de Norteamérica, empiezan a bajar por Centroamérica. Y en Centroamérica ya no se forman solo tribus. En Centroamérica empiezan a formarse culturas más avanzadas. Centroamérica es una selva húmeda que está rodeada por dos océanos, entonces tiene muchísima vegetación. Y al estar cerca de la línea del Ecuador también pasa que hay mucho calor, ¿sí? Entonces ahí se crean unas civilizaciones de la selva, grandes civilizaciones de la selva. Estamos hablando de los olmecas, los mayas, los aztecas. Estas son las civilizaciones de Centroamérica. Vamos a hablar más profundamente de ellas en la siguiente clase. Siguen bajando los seres humanos y al último lugar, chicos, el último lugar del mundo donde llegan los seres humanos, al menos en términos grandes, continentales, es Sudamérica. El último lugar donde llegan los seres humanos es aquí, donde vivimos nosotros. Y en este lugar, el último en ser conquistado, también nacen civilizaciones. ¿De cuáles estamos hablando? Tiahuanacotas, aymaras, quechuas. Y los quechuas van a ser los que hagan el imperio inca, el imperio más grande de toda América. Hace 20.000 años llegan los seres humanos a América. Hace 12.000 a Sudamérica, ¿sí? Y para hace 500 años está el imperio más grande de América, los incas, que termina enfrentando con los españoles y perdiendo. Vamos a ver también esa parte de la historia. Entonces, fíjense, ¿de dónde venimos? Venimos de unos seres humanos que salieron del África, caminaron por Asia, pero no es una familia ni una aldea, así estamos hablando de generaciones y generaciones y generaciones, es decir, los hijos y los hijos y los hijos y los hijos y los hijos se van moviendo por el Asia hasta que al final llegan a Norteamérica y ahí empiezan a poblar toda América, de ahí venimos. ¿Y cuáles son nuestras culturas entonces? Las culturas Sioux, Apache, Maya, Azteca, Aymara, Quechua, eso es lo que nosotros somos. Somos americanos, ¿sí? Bien,
Los primeros rastros de las culturas americanas de hace 20.000 años se encuentran en algo bien interesante, chicos. Vamos a ver fotos de esto en nuestra clase de Zoom. Es el arte rupestre. ¿Qué es lo que hacen los seres humanos? Los seres humanos, ¿cómo estudias los seres humanos hace 20.000 años? No tenían escritura, no te han dejado ningún libro que diga nosotros hacíamos esto. Entonces, ¿qué haces? Encuentras cosas muy antiguas. Encuentras herramientas de piedra, de metal, lo hemos visto nosotros en un juego. Y así sabes cómo eran estas aldeas de la antigüedad. Una cosa que nos muestra cómo eran y el principio de la evolución de lo que es ser humano se conoce como arte rupestre. Significa arte en piedra. Muchas cosas que hacían los humanos las hacían en madera, en hueso, y eso se conserva, pero no tanto. En cambio, lo que hacías en piedra se conserva muy bien. Ahora, el tallado en piedra se conserva muy bien, pero pintar en piedra se va borrando en miles de años. Pero en algunas cuevas, en algunos lugares, han quedado esas pinturas. En Bolivia tenemos algunas muy bonitas, las vemos en la clase de Zoom, ¿sí? Entonces, el arte rupestre es esta pintura que hacían los antiguos en piedra y nos permite deducir cómo vivían. Generalmente dibujan personas, formas geométricas o animales. Por ejemplo, puedes encontrar una vaca o un toro pintados en una cueva de hace 20.000 años. Y la pregunta más interesante a la que no tenemos respuesta es ¿por qué pintaban? ¿Por qué ellos pintaban una vaca, por ejemplo? ¿Por qué pintaban un animal? ¿Será que idolatraban ese animal y era una pintura religiosa y entonces rezaban ese animal? ¿Será que estaban aburridos y se les ocurrió pintar porque los seres humanos somos así? Como que tenemos un arte dentro de nosotros, no sé si alguna vez están escuchando música y su pie se empieza a mover solito así como al ritmo, como que no podemos evitar hacer las cosas, o no sé si alguna vez están en clase así, estás aburrido de lo que el profe está hablando y te pones a dibujar en tu hoja, entonces de repente un antiguo estaba muy aburrido y se puso a pintar la pared. Puede ser religioso, puede ser aburrimiento, puede ser para enseñar, puede ser como una escuela, mira, estos animales tienes que cazar. Estos animales tú cazas y te va a ir bien. Puede ser una forma de invocación del animal. Tal vez si pinto estos animales, sea más fácil para mí encontrarlos afuera. Entonces, vamos a discutir también en clase qué motivos les parece, por qué los antiguos hacían las pinturas rupestres, pero no sabemos exactamente por qué, solo podemos suponer. Entonces, en resumen, ¿de dónde venimos los americanos? Venimos del África. Y así hemos migrado hasta aquí, hasta América, y hemos empezado en la prehistoria a hacer estas cosas de arte rupestre. Y posteriormente hemos creado unas civilizaciones, y vamos a hablar las siguientes clases de mayas, aztecas e incas, en un pequeño resumen.